A todos nos ha pasado, ¿no? Estar en medio de una discusión y sentir que las ideas rebotan por todas partes sin llegar a ningún lado. O peor, escuchar un argumento que suena súper convincente, pero hay algo que no termina de cerrar. Bueno, justamente para eso estamos aquí. Hoy vamos a trazar el plano, la arquitectura del pensamiento claro. Vamos a meternos de lleno en la lógica, esa increíble herramienta que le da estructura a nuestras ideas y, bueno, nos permite razonar con una precisión casi quirúrgica. Para este recorrido, tenemos una ruta bien definida. Primero, el desafío de argumentar. Luego, veremos cómo la lógica llega al rescate. Después, nos meteremos con las reglas del juego. Y para cerrar, conectaremos todo, desde el código de una computadora hasta una conversación de café. Empecemos entonces con la primera parte, el desafío de argumentar. Porque en el día a día, en medio de tantos debates, la gran pregunta es esa: ¿cómo saber quién tiene la razón? Y seamos honestos, a todos nos gusta sentir que tenemos la razón. Pero la meta no es ganar una discusión a gritos o por cansancio. Se trata de persuadir, de convencer. Y para eso, la herramienta más poderosa no es la emoción, sino un argumento bien construido, uno que se sostiene por su propio peso. Y aquí tenemos, digamos, la definición de manual. Argumentar es defender una postura, claro que sí, pero el método es lo que importa. El objetivo es convencer usando razonamientos lógicos, que se puedan seguir paso a paso. Es un arte, de hecho, que se estudia desde la antigua Grecia, buscando siempre la forma más efectiva de ser persuasivo. Y eso nos lleva a la segunda sección, la lógica al rescate. Porque si la argumentación es el vehículo en el que viajan nuestras ideas, la lógica es el motor. Es el lenguaje que nos permite ir más allá de una simple opinión y encontrar una claridad estructural. Este es el ejemplo más famoso de un argumento, y con justa razón, es que desnuda su estructura a la perfección. Tenemos dos premisas que son como los cimientos del edificio y de ellas se deriva una conclusión. Y aquí está la magia. Si aceptamos que las premisas son verdaderas, la conclusión no puede ser falsa. Esa es la belleza de una estructura lógica que es válida. Ahora, es importante saber que la lógica tiene dos grandes ramas. La informal, que usamos todos los días para analizar debates en las noticias o en redes, y la formal, que será nuestro foco de hoy. Con la lógica formal, nos volvemos casi arquitectos del pensamiento. No nos va a importar tanto el qué se dice, o sea, el contenido, sino que el esqueleto del argumento sea perfectamente sólido. Y con eso, llegamos a la tercera sección, las reglas del juego. Para poder analizar esa estructura de un argumento, la lógica usa su propio lenguaje, uno mucho más preciso que el nuestro. Así que vamos a abrir su caja de herramientas, la lógica simbólica. Así es como funciona esta traducción. Tomamos una frase del día a día con todas sus posibles interpretaciones y ambigüedades y la convertimos en una fórmula casi matemática, pura. En este caso, P es llueve y Q es la calle se moja. La flecha que ven ahí representa la conexión sí, entonces. Y listo, hemos eliminado todo el ruido innecesario. Estos símbolos son básicamente los ladrillos con los que construimos los razonamientos. Pensemos en ellos como los operadores de la matemática, pero para las ideas. Con ellos podemos unir pensamientos simples y crear argumentos complejos y súper precisos. La negación le da la vuelta a una idea. La conjunción exige que ambas partes sean ciertas. La disyunción nos da a elegir. Y así vamos construyendo. De acuerdo. ¿Y cómo sabemos si una de estas fórmulas complejas es, de verdad, a prueba de balas? Para eso existen las tablas de verdad. Son como el control de calidad, la prueba de estrés definitiva. Con este método podemos analizar de forma mecánica, óiganlo bien, todas las combinaciones posibles de verdadero o falso para ver si la estructura del argumento se mantiene firme sin importar el escenario. Miremos esta tabla con calma. Las dos primeras columnas, P y Q, nos muestran todas las combinaciones posibles, que ambas sean verdad, una sí y una no, o ambas falsas. La tercera columna analiza P y Q, que lógicamente solo es verdadera si las dos lo son. Pero fíjense en la columna final. Esta representa todo nuestro argumento. ¿Y qué es lo que vemos? Que no importa qué valores tengan P y Q al principio, el resultado es siempre verdadero.
Esto, en el mundo de la lógica, es una tautología, una verdad irrefutable, demostrada con matemáticas. Una vez que se demuestran estas tautologías, se convierten en leyes. Son como atajos garantizados para razonar. La doble negación, por ejemplo. Decir no es cierto que no soy estudiante es una forma rebuscada de decir soy estudiante. O la ley conmutativa, que nos dice que pedir café o té es exactamente lo mismo que pedir té o café. Estas leyes nos permiten simplificar argumentos muy complejos sin tener que estar haciendo una tabla de verdad cada vez. Y así llegamos a la parte final, del código a la conversación. Ya vimos la teoría, que puede parecer un poco abstracta, pero ¿esto para qué sirve en el mundo real? Pues para todo. Vamos a ver cómo la lógica está construyendo nuestro mundo moderno, literalmente. Así de simple y así de potente. Cada vez que usamos un celular, una computadora o interactuamos con alguna inteligencia artificial, lo que estamos viendo es lógica proposicional en acción. Los circuitos de un procesador piensan en términos de verdadero y falso, de encendido y apagado, de unos y ceros. Es el lenguaje fundamental de toda la tecnología que nos rodea. Miren este bloque de programación para un robot. Es exactamente el conector condicional que vimos hace un momento. Esa flecha. La instrucción es súper simple. Si el sensor detecta algo, entonces el robot se detiene. Es una regla lógica pura, que se convierte en una acción en el mundo físico. Y aquí lo vemos en un lenguaje de programación real como Python. La estructura es idéntica. El if es nuestro condicional. Lo que está entre paréntesis es la premisa P, y la acción de robot.detenerse es la conclusión Q. La lógica formal no es algo de filósofos antiguos, es el presente y el futuro de la tecnología. Pero estas herramientas no solo sirven para construir cosas, también sirven para depurar, para encontrar los bugs o errores en nuestro propio razonamiento. A esos errores los llamamos falacias. Son argumentos que a primera vista parecen lógicos, pero que tienen la estructura interna rota. Son en esencia un engaño disfrazado de razón. Comparemos estos dos casos. A la izquierda, una estructura válida, perfecta. Si estudio, apruebo. Estudié. La conclusión, aprobé, es inevitable. Pero a la derecha, cuidado, aquí está la trampa. Si es invierno, hace frío. Esa afirmación es cierta. Hace frío, bueno, también puede ser cierto. Pero de ahí, ¿se puede concluir que necesariamente es invierno? Pues no, podría ser una noche fría de otoño. El error es sutil. Se afirmó la consecuencia, el frío, no la causa, y ahí es donde toda la estructura lógica se rompe. Y esta cita lo resume todo a la perfección. La lógica es como la gramática del pensamiento. No le importa qué historia estás contando, sino que las frases de esa historia estén bien construidas. Nos da las reglas para que cualquier idea que querramos expresar se sostenga con coherencia, con solidez. Y con esto cerramos nuestro análisis. La lógica no es solo una materia de estudio, es una habilidad fundamental. Una que nos entrega un mapa y una brújula para navegar este océano de información en el que vivimos. La próxima vez que alguien escuche un debate, una noticia o hasta un anuncio de publicidad, la invitación es a detenerse y preguntarse, ¿cuál es su estructura? ¿Es realmente válida? La capacidad de hacerlo ya está ahí.